directamente en la cardiopatía isquémica. Ustedes ven que el título hace referencia a un enfoque multidisciplinario. Eso no significa que vamos a ver aquí ponentes de dietología, psicología, probablemente un profesor de educación física, no. Son cardiólogos los que van a participar, pero su enfoque es ese, multidisciplinario. Finalmente, ustedes han estado escuchando últimamente que ya tratamos de no hablar de historia natural de la enfermedad, sino de historia cultural de la enfermedad, y no hablar de estilos de vida, sino de formas de vida. Entonces, yo realmente felicito a quienes han elaborado este programa, porque es un primer paso el presentar este manejo de factores de riesgo con un enfoque para iniciar multidisciplinario y algún día lleguemos a que sea interdisciplinario. Gracias por su asistencia, bienvenidos. El doctor Ortiz hará la presentación de los expertos que participarán este día con nosotros. Gracias. Buenos días. Como primer plano tenemos al doctor José Parra Carrillo, nefrólogo, director del Instituto de Investigación Cardiovascular del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y director del Hospital Civil, doctor Juan I. Menchaca. Es un placer para nosotros que nos acompañe el doctor José Parra Carrillo. Muy buenos días a todos. Qué gusto ver que todavía tienen la paciencia de aguantar estos 3 días y aguantar hasta el final. Así que es un doble placer estar porque estamos entre amigos y sobre todo por verlos que todavía tienen ganas de oír algo que se ha repetido en esta reunión de los factores de riesgo cardiovascular. Yo voy a hablarles de uno de ellos, que es el de hipertensión arterial. Dejen que la máquina esta del señor del demonio, estas máquinas de los hombres blancos y barbados a los que somos nativos, se nos dificultan. Bueno, como yo entendí este simposio era cómo podemos prevenir, por un lado, la aparición de este factor de riesgo y luego cómo este factor de riesgo lo podemos manejar para que a su vez no nos llegue a dar lesión cardiovascular. Entonces, lo primero que yo quisiera revisar rápidamente con ustedes es ¿cómo podemos prevenir la aparición de la hipertensión arterial? O sea, ¿podemos prevenirla o no podemos hacer nada? Y bueno, la verdad es que existe consenso internacional de que sí hay una serie de medidas que nos ayudan a retardar cuando menos y en algunos casos probablemente impedir la aparición de la hipertensión arterial. Sabemos que desde luego esto incluye esto que llamábamos estilos de vida y como atinadamente se mencionó que son formas de vivir. Tenemos que aprender a vivir de una manera diferente para evitar que estos riesgos se presenten. Por ejemplo, tenemos que aprender a comer adecuadamente. Tenemos que olvidarnos de McDonald's, de Burger King y de otra serie de cosas por el estilo, del fast food famoso, y volver a lo que nos educaron nuestras mamás, a comer en casa con alimentos preparados, naturales, frescos, saludables, y no tratar de vivir en este mundo tan rápido, esquizofrénico, en que tenemos que comer rápidamente. Y ya nos están enseñando que inclusive en las reuniones a veces que hacemos los médicos, estamos comiendo y ahí discutiendo, a veces nos damos pedacitos de sándwich a la cabeza, pero no tenemos esa cultura de la comida sana, y eso es algo muy importante. El otro aspecto es el de la actividad física regular. Acuérdense que ya nuestros niños consumen la mayor parte de su tiempo haciendo gordobics. No usan más que los dedos gordos en el Nintendo, etcétera, en la computadora, y se la pasan sentado comiendo palomitas, papitas, y no hacen ejercicio. La obesidad va, por lo tanto,
en ascenso. Y esto debe ser parte de la vida cotidiana, pero esto es un esfuerzo no solo de la familia y del sujeto, también es aspecto de los gobiernos, de que tengamos espacios adecuados, de que los programas educativos en primaria, secundaria y desde kinder incluyan tiempos suficientes para el ejercicio, para que el niño adquiera esa cultura de hacer ejercicio. En el caso del adulto, disminuir el riesgo en consumo de alcohol. Bueno, eso no lo debería decir yo, que vengo de Jalisco, porque bueno, disminuir el uso del tequila pues suena como un sacrilegio cuando bueno es la bebida nacional, etcétera, pero todos lo sabemos que es disminuir el riesgo de que nos da el consumo del alcohol. Y yo diría que aunque por ahí hay muchos estudios que demuestran que el tomar moderadamente disminuye el riesgo, pues lo ideal sería que no tomáramos, pero si vamos a tomar, que sea en forma muy moderada y no hacerse como lo dicen algunos, dice pues son 2 copas al día, yo nomás tomo los fines de semana, pues 2 por 7, 14 y ya acabé, ¿no? Son no más de 2 por día y no más de 1,5 en las mujeres, luego lo veremos con más. Mantener con esta dieta saludable, actividad física, un peso ideal. Y bueno, lo que se nos dice en las líneas internacionales es mantener un índice de masa corporal abajo de 25. Pero acuérdense que para México el peso, el índice de masa corporal ideal no es de 25, es el internacional. Según la Secretaría de Salud andamos por abajo de 23 en las mujeres y 22 en los hombres mexicanos, es el peso libre de riesgo. Ese es el índice donde deberíamos estar en forma ideal, porque es donde no hay riesgo. Circunferencia de cintura, bueno, esas son las reglas internacionales, pero también en salud, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la cintura ideal para hombres y mujeres adultos en México es de menos de 80 centímetros para las mujeres. No queremos cinturitas de gallina, ni de boiler, ni cosas por el estilo, sino una cintura así muy atractiva, que además de hacerlas sanas, pues las vuelve más atractivas, eso es muy importante. Y en los hombres es de 90 centímetros, entonces esas son las cinturas ideales, las que no tienen riesgo. Desde luego comer menos sal, pero eso es un problema importante en nuestro país, porque lo primero que le enseñamos a comer a los niños es burritos. Tenga su burrito, su tortilla con sal. Y el enano todavía no le salen los dientes y ya está entrándole a la sal en forma desesperada. Entonces, la sal es un hábito alimenticio. O sea, lo utilizamos para hacerlo palateable en la comida, pero exageramos en ella. Los mexicanos a todo le echamos sal, limón y chile. Todo. Todo lleva tacos de cabeza, tacos de lengua, pepino, todo lleva sal, limón y chile. Entonces comemos cantidades extraordinarias de sal, cuando deberíamos de comer 5 a 6 gramos de sal por día. Si lográramos que la población disminuyera la ingesta, el riesgo de hipertensión se disminuiría dramáticamente. Y desde luego, como un factor de riesgo también, pues vivir en un ambiente libre de humo de tabaco. Todo esto nos ayudaría a prevenir, pero es algo que debemos educarlos desde los niños. Ahora bien, si en nuestro paciente, bueno, ya es hipertenso, a pesar de que le hemos logrado todo esto, es hipertenso, bueno, pues tenemos algunas cosas que son importantes que ustedes deben de conocer. No me voy a entretener mucho en esto porque ustedes es algo que se ha repetido. En el caso del médico y que está acudiendo, bueno, lo primero es que todo médico debe tomar la presión en todas las visitas, sea su paciente hipertenso o no hipertenso, siempre debe de tomarle la presión. Y cuando yo le pregunto a mis alumnos estudiantes de la carrera de medicina, ¿has ido al médico en los últimos 2 años? Y me dicen sí, ¿siempre te tomaron la presión? En promedio el 70% me contesta no. 30%, a veces 20%, dependiendo del grupo, me dice, no, sí me la toman. Le digo, pues felicita a tu médico, porque tú tienes de los médicos que sí son conscientes de este problema. Todavía gran parte de los médicos no toman la presión en los jóvenes. Es joven, pues ¿para qué le tomo la presión? En México tenemos hipertensión en jóvenes muy superior a la de Estados Unidos. Las prevalencias de hipertensión en sujetos de 20 años es mucho más alta en México que en Estados Unidos. Y el 80 o casi 90% de ellos, por tanto, no están detectados. Es un problema de salud la hipertensión en jóvenes.